Nosotros vamos a comenzar a hablar, como dijo mi compañera, sobre la sucesión intestada. Eso es lo que se abre cuando no hay testamento, ¿ok? Lo primero que tienen que hacer los herederos, o los que piensen que son herederos, es buscar una declaratoria de herederos. Esta declaratoria de herederos es un trámite básicamente judicial, se tiene que hacer bajo petición al tribunal. Usted no puede ir motu propio, tiene que ir, debe de ir a través de un notario, de un abogado, porque hay una serie de documentos que se le va a requerir y usted tiene que hacer la petición formal y su abogado notario le va a indicar qué tiene que buscar. Tiene que buscar certificados de nacimiento, certificados de defunción, de divorcio, de si la otra persona, si el otro cónyuge ya había fallecido. Es un poco complicadito. Si no testa, se lo va a hacer un poco difícil a sus herederos. Así es que esa es una de las consecuencias. Si usted no testa, va a tener que pasar por este trámite en todo ese proceso un poco doloroso y le va a complicar la cosa un poco a sus herederos. Lo próximo es la definición de sucesión y cómo se abre una intestada. Bueno, cuando una persona muere sin testamento, lo que se abre es una sucesión intestada. Una sucesión intestada es una sucesión establecida por ley para regular el orden y distribución de los bienes de una persona cuando muere sin un testamento o cuando el testamento es ineficaz o insuficiente. En una intestada no existe la voluntad expresa del causante. La ley va a establecer quiénes son las personas que heredan y cómo van a heredar. El artículo 736 del Código Civil establece quiénes son los herederos forzosos, legitimarios y también establece un orden sucesoral. Este orden comienza por los descendientes, luego van los ascendientes, el cónyuge viudo, los colaterales preferentes, los colaterales ordinarios y por último el Estado. Ahora Marisol les va a explicar un poco más de cómo es que heredarían entonces esos descendientes o los ascendientes. Yo me voy a tener que mover para allá porque estar hablando y mirando así como que es un poquito más complicado para mí. ¿Se escucha? Ok. El causante es la persona que fallece. ¿Ok? Ese es el término legal, ¿verdad? Causante. Pero es el que fallece. El ordenamiento jurídico ha dispuesto que primero que nada, cuando una persona fallece, vamos a ir a mirar si tiene descendientes. Antes de mirar el orden que mencionó mi compañera, vamos a mirar si tiene descendientes. ¿Quiénes son esos descendientes? Son los hijos, los nietos, bisnietos, y sigue por ahí en línea directa sin límite. ¿Por qué dice sin límite? Porque mientras haya un descendiente, indistintamente del grado o nivel donde esté, esa persona va a tener preferencia sobre otros. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver en la realidad cómo se aplica esto. Muere la persona y tiene 2 hijos. En este ejemplo vamos a poner que tiene 2 hijos. Tiene nietos y tiene bisnietos. Es una persona que es bastante longeva. En este caso, la ley dispone que van a heredar primero los hijos. Vimos que están todos ahí, ¿verdad? Como decía el ordenamiento, estos son descendientes, pero no todos les corresponde heredar. Hay unos niveles. Si hay hijos, esos son los que van a heredar. Esos hasta ahí se va a repartir lo que la persona tenga. ¿Ok? Aparentemente es igual, es igualitario, es algo justo, ¿verdad? La mitad para uno y la mitad para hijo 2. Pero ¿qué sucede si la realidad es que hijo 1 está casado, está muy bien, tiene sus hijos, hijo 2 tiene un hijo, pero hijo 2 tiene una condición de salud, ya sea mental, física, lo hace especial? A la ley eso la ley no lo toma en consideración. Hijo es hijo y se divide por la mitad, 50 para uno y 50 para otro. Pero si usted como padre quisiera inclinar un poquito la balanza, porque sabe que ese otro hijo que dependía de usted más directamente recibía más ayuda, o lo quiere dejar más protegido porque ahora tiene que venir otra persona, y de eso van a hablar mis compañeros más adelante, a encargarse de ese hijo. Si usted quiere que la balanza se incline un poquito hacia ese hijo, pues entonces usted tiene que testar, porque si no testa, la ley no toma esto en consideración.
Si, en el segundo ejemplo que vamos a dar, ¿cuándo entrarían los nietos? Vamos a suponer que causante tenía 2 hijos, pero uno de ellos murió antes de que él falleciera. Un requisito para usted heredar es que usted tiene que sobrevivir al que murió. Si ese hijo muere primero que su papá o su mamá, ¿verdad?, el causante, entonces sus hijos son los que van a sustituirlo. Y entonces la parte que le correspondería a ese hijo que ya falleció, sus hijos lo toman. Son los que van a recibir esa herencia, ¿ok? Y se va a distribuir entre ellos. ¿Qué pasa si hijo 1 e hijo 2 son personas que están estables, no hay ningún problema, ninguna condición que los limite, pero ese abuelo, que es el causante, ve que hijo 1 tiene un nieto que tiene alguna condición especial? Entiéndase, especial de salud, física, y ese abuelo se le queda pegadito, como uno dice, en el corazón, ese nietecito de él. No va a heredar ese nietecito nada, a menos que abuelo te esté, porque dijimos que los hijos son los que van a heredar, aunque hayan 50 debajo. No, son los hijos los que van a heredar primero, y si ellos están bien, los nietos no van a recibir nada. Así es que si usted tiene un nietecito con alguna condición especial, debe detestar, porque no le va a llegar a ellos la herencia. Otro caso. En el caso de que la persona que muera no tenga hijos, por las razones que sean, no tuvo hijos, es soltero o está casado, pero no tiene hijos, el ordenamiento dice, usted mire para abajo, mira los descendientes, disculpen. Si los descendientes no hay ninguno, pues entonces le dicen, sigue en línea recta para arriba, y ahí vamos a los ascendientes. En este caso, causante muere y tiene a papá y a mamá que le sobrevivieron. Los 2 están vivos, los 2 están bien. ¿Qué pasa aquí? Se divide entre papá y mamá a partes iguales. Si en el caso de que papá o mamá no estuviesen vivos y sus abuelos estuvieran vivos, pues entonces ellos son los que reciben la parte. Es lo mismo de los hijos a la inversa. Pero ¿qué pasa si causante que dice, yo no quiero tener hijos, yo no me voy a casar, yo quedé de mis papás? Si usted tiene un papá a lo mejor o una mamá que tiene una condición y usted quisiera dejarle un poquito más de lo que usted tiene a ese papá o a esa mamá con esa condición, usted entonces tiene que testar. Porque la ley, volvemos a lo mismo, mira igual. Igual no necesariamente es lo mismo que justo. Y si queremos ser un poco justos y queremos dejar para que la persona que se encargue de mamá o se encargue de papá que tiene esa condición tenga más recursos para ayudarlos, tenemos que testar. En ausencia de ascendientes y descendientes, pues entonces vienen los que se llaman en el orden sucesoral, los colaterales. Y de eso va a hablar mi compañera Yailin. Bueno, antes de que lleguen los colaterales preferentes, cuando no existen descendientes ni ascendientes, todo entonces se le daría al cónyuge viudo. Luego del cónyuge viudo, si no existe un cónyuge viudo tampoco, entonces entrarían los colaterales preferentes. Estos serían los hermanos o los sobrinos del causante. Vamos a recordar siempre, como explicó Marisol ahorita, los niveles. Siempre que haya una persona en un nivel más cercano al causante, esa es la persona que se va a llevar la herencia. El más cercano va a ser el que se la lleva y el más lejano queda excluido totalmente. Puede ser que concurran hermanos del causante con los sobrinos y hay unas disposiciones de ley que aplican para estas situaciones en específicos, pero no vamos a entrar en muchos detalles porque entonces ya esto estaría hablando de otra cosa. Luego de los hermanos o los sobrinos, de no existir estos, entonces entrarían los colaterales ordinarios. Serían cualquier otro pariente del causante hasta el 6º grado. Y de no existir uno tampoco, pues entonces el Estado es quien se quedaría con la herencia. Vamos a cambiar esto. ¿Cómo heredan estos sucesores? Ya identificamos quiénes son los que van a heredar, ¿verdad?
¿Cómo van a heredar? Por derecho propio, por representación, incapacidad de desheredación, premorencia. Un detalle importante, cuando nos referimos a derecho propio, ahí van a ser los hijos, los que son llamados directamente. Cuando se va a dividir el caudal, ¿verdad? Lo que hay en herencia, lo que se va a repartir a partes iguales. Aquí corresponde derecho propio. Cuando es por derecho por representación, en el ejemplo que les mostré, que uno de los hijos muere y son los hijos de ese, o sea, los nietos del causante, los que van a sustituir al que premurió, entonces estos nietos vendrían a heredar, pero no por derecho propio, sino por sustitución o representación. O sea, la partida que le toque a hubiese tocado a su papá, es la que se reparte entre ellos. Si hubiese sido por derecho propio, hay un hijo y 2 nietos, pues entonces sería entre 3, y eso no es así. Bueno, pues ahora entonces los dejaríamos con Juan Frontado. ¿Tienen alguna duda con respecto a quiénes heredan y cómo heredan? ¿No? Sí. Sí, dígame. Ok, cuando hay cónyuge e hijos, lo que pasa es que hay como una fórmula. Y entonces el cónyuge siempre va a tener una parte, tiene una parte de la herencia reservada para él. Eso es lo que se conoce como el usufructo viudal. Y entonces esa partida ya está dispuesta. Por eso es que empezamos con herederos descendientes y ascendientes, porque ahí es que puede variar. El cónyuge siempre va a tener una parte, pero tiene que estar casado. Un detalle importante que, gracias por esa observación, porque entonces con respecto a los hijos, puede ser que la persona fallezca y la esposa, el cónyuge, esté embarazada. Como un requisito para heredar es que usted sea persona, o sea, que sea nacido, ¿verdad? Y tenga una personalidad jurídica, o sea, que sea objeto de derecho, ¿verdad? Pueda exigir. Pues entonces, ese bebé que no ha nacido, pero que está concebido, ese bebé cuando nazca, si nace sin problemas, o sea, que viva, ¿verdad? Que no muera en el parto o algo así, que viva, ese bebé va a tener derecho a heredar. O sea, que el que esté embarazada, suceda alguna situación, sí, el ordenamiento lo protege a ese bebé concebido, no nacido. Ajá. El cónyuge que hereda. Ajá. Bueno, es que estamos hablando que no hay testamento aquí, pero independientemente, las personas llamadas a heredar pueden renunciar a su derecho, o sea, todos los derechos son renunciables. Si usted no lo quiere, pues usted lo puede renunciar, pero en el caso de testamento en particular, ahí mis compañeros más adelante le pueden explicar. ¿Alguna otra pregunta? El micrófono que estamos grabando. Ok, esto es cuando alguien muere, pero esa persona que muere está casada. Hombre muere, la mujer queda viva, la viuda. La viuda, o sea, hay una sociedad legal gananciales. ¿Qué pasa con esa viuda? Bueno, lo que pasa es que nosotros no vamos a entrar en la partición. Entro. Sí, pero bien breve, profesor, para explicar que esa parte entonces no entra. Sí, claro, exacto. bueno, hay unos aspectos de distribución, o sea, de cómo se distribuye esa propiedad, los bienes hereditarios, los bienes que tengan en gananciales. La realidad es que eso es materia de casi de un taller de una mañana completa. Pero en aspectos de sucesión intestada, en el primer orden, como explicaron las compañeras, entran los descendientes y el cónyuge va a tener una participación. Si no hay descendientes, vamos a los ascendientes, pero el cónyuge tiene una participación. Tercer orden, entonces el cónyuge lo recibe todo,
Ya si no está casado, si no hay descendientes, no hay ascendientes, no está casado, entonces es que vamos a los colaterales. Esa distribución, si la persona está casada con una sociedad legal de gananciales, esa sociedad legal de gananciales, mitad sería herencia y la otra mitad lo recibe el cónyuge por haber estado casado. Pero es entonces de eso que llamamos herencia que tendrá un derecho el cónyuge. Buenos días. En el caso de capitulaciones matrimoniales completamente prohibitivas, previo a contraer nupcias, ¿cómo sería entonces bajo el Estado de Derecho post-mortem en el caso del viudo o la viuda? Bueno, las capitulaciones lo que va a hacer es seleccionar el régimen económico del matrimonio, ¿no? Si no hay capitulaciones, tenemos entonces una sociedad legal de gananciales, pero en unas capitulaciones podríamos los futuros cónyuges pactar cómo administrar económicamente ese matrimonio. El que haya capitulaciones o no, no tiene ningún efecto en el derecho sucesorio del cónyuge. O sea, yo estoy casado con una separación absoluta de unas capitulaciones matrimoniales, que sería lo que llaman ese régimen prohibitivo, ¿no? Una separación absoluta. Eso no tiene ningún impacto en el derecho hereditario del cónyuge. Como cuestión de hecho, en unas capitulaciones no se puede pactar renuncias a derechos hereditarios. Sí tendrá un impacto económico, porque esa separación, bueno, si yo estoy bajo un régimen de separación, lo mío es mío, lo de ella es de ella, pues será solamente de la parte mía, que ella tendrá una parte de la herencia si yo muero, ¿no? No habría que dividir esa masa común previo a la distribución de los bienes en la herencia. Pero con respecto al derecho hereditario, ningún efecto, ¿no? Y en eso yo me he encontrado que entre los colegas a veces hay confusión en la práctica, ¿no? No, separación absoluta, no tiene ningún derecho hereditario, ¿no? Separación absoluta es lo que rige el matrimonio. Una vez se mueren hay un derecho hereditario.